Vamos, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a... Hola, buenas. ¿Cómo Hola, va? hola. Gracias por sumarse. Vamos a esperar un minutito más, un minutito más y vamos a empezar. Mientras tanto, los que ya están conectados y como para ir entrando un poquito así en calor, si quieren, vayan tirando en el chat ¿eh? alguna característica de su rol, de dónde son, de qué rol tienen, algo que nos empiece a permitir conocernos un poquito. ¿eh? Vamos a estar hoy trabajando o dando esta charla con Pablo Rial, quien les habla Martín Cordiano. Somos dos de los agilistas de esta comunidad que tenemos en Praxia. Y como parte de la comunidad, bueno, venimos ya durante todo el año y el año pasado dando estas charlas, estos espacios. Bueno, ahora le cambiamos un poquito el formato que también nos permite por ahí interactuar un poquito más. El año pasado era más formato webinar. Así que como parte de la comunidad con Pablo, vamos a estar hoy de alguna manera llevando este temita que tenemos en pantalla, lo que es historias de usuario, y vamos a tratar de contarles un poco algunos usos y también tener alguna interacción con ustedes, a ver en dónde la usan o si las quisieran usar, ¿no? A ver qué entendemos un poquito por todo esto. Bueno, gracias a todos los que están ahí poniendo en el chat. Tenemos analistas funcionales, tenemos eh, varios analistas funcionales. Hola a todos. Tenemos a alguien coordinador de IT, product owner, eh, alguien que trabaja en una PMO, bien, buenísimo. Analista, varios analistas, muy bien. Consultor, analista funcional, tester, PM Agile, muy bien, tenemos bien variadito, ¿eh? Diseñador o UX, UI, perfecto, designer, muy bien, tenemos bien variada nuestra audiencia del día de hoy, nuestra participación, así que buenísimo, gracias a todos los que van completando. Tenemos un estudiante, muy bien, Muy eh, bien. bien ahí. Bueno, vamos a tratar bien variado, así que está bueno esto, y vamos a tratar de que, bueno, en el día de hoy, todos estos perfiles distintos que tenemos, podamos entender un poquito la idea de las historias de usuario. Bueno, creo que Ya somos 50 más o menos. Ahí ya te somos muteaste. 50, bien, y Somos estamos en 3 50. minutos, Bien. estamos bien, ¿no? Ya podemos dar arranque, ¿te parece? Vamos, Eh, arranque. Dale. Ahí va. Bueno, nuevamente a los últimos que se sumaron, bienvenidos a todos. Ahora sí, formalmente vamos a dar comienzo a esta charla de hoy. Ahí en el chat fueron dejando un poquito los roles, los perfiles o dónde están trabajando. Gracias a todos los que quieran seguir sumando, sigan sumando. Como les decíamos, Pablo Rial, quien les habla Martín Cordiano, vamos Hola, a hola a estar todos. llevando adelante este espacio. Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Bueno, la idea es que también va a haber alguna interacción, vamos a hacer algunas preguntas en el transcurso de esta charla, pero también aprovechemos este chat, ya que muchos lo empezaron a usar de manera temprano. Dudas, consultas, no hay ningún problema. Si alguno quiere abrir la cámara, abrir el micrófono, nos pregunta, no hay problema. Sí, seamos cuidadosos, obviamente, como creo que ya estamos mayormente acostumbrados después de todo este tiempo a mantener los micrófonos cerrados mientras estamos exponiendo, obviamente por respeto al resto y para tener una conversación un poquito más limpia, pero cualquier duda pueden abrir micrófono O levantan y la mano y también, y o ahí yo levantan. corto, los veo y le damos la palabra. Totalmente, totalmente, que sea interactivo. La idea es que, bueno, se puedan llevar un poquito eh, algún conocimiento adicional a lo que son las historias de usuario y también, nada, compartir alguna experiencia que tengan ustedes con respecto a esta temática y poder completar o complementar lo que vamos a ir contando durante la tarde de hoy. Así que, bueno, gracias a todos. Esto va a quedar grabado.
esto queda grabado en nuestro canal de Práctica Global. Después lo pueden buscar, tanto este como los anteriores, y también el resto de las charlas que damos a nivel de agilidad. Este lo tratamos dentro de lo que es el training de agilidad. Tenemos algún otro foro que tiene que ver con Business Agility, por si a alguno le interesa. Bueno, hay un canal donde van a encontrar todas las charlas que dimos durante este año y el año pasado, y también la invitación para el próximo jueves, que va a haber una charla más que tiene que ver con agilidad de negocio desde lo que es la gestión del producto. Así que aquellos que les interese, va a ser la última del año. Si alguno no participó en el foro de Business Agility, bueno, la que viene, el jueves que viene es la última, pero están todas grabadas. Y lo que tenga que ver con este espacio de training, o lo que llamamos el Practice Academy, bueno, también nos quedan las últimas sesiones en noviembre, nos quedan 2 más, venimos haciendo 2 por mes, así que el resto quedan todas grabadas, como decíamos, y nos queda la de hoy, y 2 más durante noviembre. Igualmente, si hay alguna temática que a ustedes les gustaría que tratemos acá y que por ahí consideran que no lo hicimos, nos dejan en el chat, o en algún contacto que cuando se inscribieron en este evento, nos hacen llegar esa temática o esa inquietud, y vamos a tratar de incorporarlo. O, insisto, también si alguno se quiere sumar, también están invitados. Así que bueno, como presentación general, rápida un poquito esto, y Pablo, te dejo como para que ya empecemos a hacer un primer clic a lo que son las historias de usuario. Dale. Buenísimo. Bueno, como primer clic, lo que, más allá de lo que nos comentaron ahí, en qué trabaja cada uno, en qué rol están desempeñando, les voy a copiar un Mentimeter, ¿sí? Para que empecemos a entender y ver cómo estamos, qué tanto sabemos de historias de usuario, ¿sí? Y alguna preguntita más, ¿sí? Así que ahí les puse en el link para que vayan entrando, ¿sí? Para que se logueen, o si no pueden usar este código QR que tenemos acá, ¿sí? Ya veo que algunos ya fueron contestando, así que buenísimo. Coméntenos si alguno no puede entrar, lo miramos, ¿sí? Pero bueno, la primera pregunta, y ya fueron contestando algunos, es ¿cuánto conoces o cuánto pensás que conoces de User Story? ¿Sí? Más o menos ahí entender qué tanto estamos familiarizados con esta práctica, y nada, y cuánto lo conocés, si lo están utilizando, bueno, variará un poquito el conocimiento. ¿Mm? ¿Hay alguno que tuvo problemas, que no pudo entrar? Bueno, vamos a esperar un ratito más, ya hay 30 personas, más o menos estamos en un 3, Estamos a mitad claro, estamos en el medio. en un medio. Bueno, bien, por lo menos tenemos una audiencia que conoce el tema, o al menos en promedio, ¿no? Lo que está tirando un poco el gráfico, que conocen del tema. Así que, bueno, los que conocen algo de todo esto, y si hay alguien que conoce un poquito más, también está la invitación a que puedan ir aportando, o sumando lo que vamos a ir contando durante el día de hoy. ¿Ok? Ujú. Eh, Aportando, o quizás tienen preguntas un poco más específicas, Tal cual. o alguna implementación que intentaron hacer, no pudieron, o que están intentando actualmente. Aprovechar este espacio también para esas consultas, y trataremos de responder de acá con Martín. ¿Mm? Bueno, Bueno, ahí quedó más o menos, ¿no? bien, quedó Estamos en más o un menos nivel ahí en intermedio. 3-1. Bien, 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 perfecto. hacemos una pregunta más, ¿sí? A ver. ¿Qué es, ahora para escribir un poco a nivel bastante reducido, qué es para ustedes una user story? A ver si lo pueden describir en 2 o 3 palabras, ¿qué es una user story? Entonces va a empezar ahí a completarse una nube de palabras con todo lo que vayan completando. Y, y con esto, bueno, vamos a tener como también este conocimiento y este curso, dar un poquito más de profundidad en todo lo que vaya surgiendo.
Sí, de Bien. paso también entender un poquito entre todos los que estamos hoy, bueno, a ver los distintos entendimientos o las distintas miradas que podemos tener de este ítem de backlog, ¿no? De esto artefacto, algunos lo llaman, esto que se llama user story. Bueno, a ver qué distintas miradas podemos tener y ya la nube aparece como bastantes, ¿no? Se habla de tareas, requerimientos, ¿eh? Eh, bueno, historia de usuario, que obviamente es una, por ahí, traducción directa del Mm, inglés al fue castellano. rápido, el que lo contestó fue rápido, lo hizo bien. Ese estuvo rápido, estuvieron bien ahí, muy bien, historias de usuario, tareas, esfuerzos, requerimientos, parte de La un necesidad del proceso, usuario también. necesidad del usuario, bien ahí, bien ahí, Ujú. eh, workflow funcional. Bueno, vamos a ir Sí. viendo la idea, bien, buenísimo, gracias a todos los que van, una solicitud, bien, bien variadito, ¿eh? Tenemos bien variado. Bueno, hay muchas de estas que son correctas, otras por ahí, no sé si tanto. No vamos a hablar de una buena o mala palabra, pero sí vamos a tratar de, justamente durante la charla de hoy, empezar a ver, afinar un poquito esto y ver realmente a cuánto se acerca a un requerimiento o a una tarea o a una solicitud o a un workflow funcional, a ver cuán lejos o cerca estamos, de todas estas palabras o de lo que el entendimiento de cada uno. Así que la idea es que te lleves un poquito de hoy, aquellos que conocen del tema, reforzarlo, aquellos que tiraron alguna palabra que está un poquito más alejada a lo que implica una user story, y bueno, que te pueda llevar un approach, ¿no? Que te pueda llevar un poquito, que te vayas con un conocimiento más cerca de lo que son las user stories. Muy bien, gracias a todos por completar esta nube de palabras. Muy bien, buenísimo. Bueno, después le pasamos ahí los resultados y también Sí, los sí. pueden chusmear. Bien, entonces, hecha esta primera encuesta, ahora sí vamos a qué son las historias de usuario, ¿sí? Vamos a empezar a definir estas historias de usuario o story user. Entonces, es una breve descripción de la funcionalidad contada siempre desde la perspectiva del usuario. Ahora después vamos a entrar en detalle, estructura y demás, pero entendamos que estamos trabajando en temas, en un producto, ¿sí? Entonces tenemos que describir una funcionalidad de ese producto, ¿sí? Desde el punto de vista del usuario que lo va a estar utilizando, ¿sí? Podríamos entender en qué debería ser el producto, ¿sí? Y sin entrar en mucho tecnicismo, ahora vamos a ver un poco en las características, pero es, como dice ahí, breve descripción, ¿sí? No nos vamos a explayar demasiado en estas historias de usuario, ¿sí? Como componentes principales va a tener la descripción, esta breve descripción, y algo muy importante que vamos a entrar también en detalle son los criterios de aceptación, que son estos criterios de aceptación que vienen unidos a las historias de usuario y que lo vamos a necesitar y que van a ser de una importancia muy alta para trabajarlo, ¿sí? Bien, ahí vamos a hacer algún parate en algunas palabras que comentaba recién Pablo, como para por ahí salir un poquito más de la definición por ahí más teórica de lo que es una historia de usuario, ¿no? Cuando hablamos de producto, tenemos que entender que puede ser cualquier tipo de producto, servicio también, ¿no? A veces la palabra producto lo vamos a ver en muchos de las, vamos a decir, bibliografía de agilidad, que se habla de producto, orientado a producto, pero también puede ser un servicio y no necesariamente tiene que ser un producto digital, digamos, ¿no? Podemos utilizar la palabra producto o la definición de producto como algo mucho más amplio, no solo de lo digital, sino también orientado a servicios. Pero acá hay algo muy claro o muy clave, quise decir, no claro, que tiene que ver con la primera frase que contaba Pablo, que tiene que ver con la perspectiva del usuario, ¿no? Cuando empezamos a trabajar, sobre todo en implementaciones de agilidad, o empezamos a tratar de pensar desde un mindset ágil, siempre hablamos de customer centric, ¿no? Pensado en lo que hacemos siempre desde el lado del usuario. Entonces, acá hay algo importante, ¿no? Las historias de usuario
o estos requerimientos, o estas breves descripciones, las tenemos que hacer siempre pensándolas desde los zapatos, ¿no? Como decimos, desde nuestro usuario, desde nuestro cliente. Y eso es clave. Eso es clave para pensar desde dónde ponemos nuestra mirada, desde dónde vamos a utilizar este producto o este servicio. Entonces, primer punto clave es desde los zapatos de nuestros clientes, desde los zapatos de nuestros usuarios, internos o externos, ¿no? El que corresponda. Exactamente. Por eso también es sin tecnicismo, sin entrar en el detalle. Es Exacto. el pedido, la necesidad que tenga el producto o el servicio, como aclaraba Martín, desde el punto de vista del usuario. Bien, siguiendo, vamos a hacer una comparación, si quiere, o la diferenciación de los requerimientos tradicionales, ¿sí? Como primer diferenciación que vamos a tener es el nivel de detalle, ¿sí? Es muy distinto el detalle que va a tener una user story. Vamos a ver un poquito, unos ejemplos, ¿sí? Pero realmente es una breve descripción de la necesidad que tengan de ese producto o servicio. Versus, ¿sí? Los requerimientos tradicionales, ¿sí? Que tienen que ser súper detallados como para que cualquier desarrollador lo agarre y lo lleve a cabo. Entonces, esa es una principal diferencia sobre los requerimientos. Y lo otro es lo que aclaraba Martín, que están centradas en el usuario, ¿sí? Están centradas en la necesidad que tengo yo como usuario o la persona de usuario en qué es lo que va a hacer con esa funcionalidad. Entonces, no se va a entrar en el diseño de interfaz, no van a entrar a temas específicos de tecnología o base de datos, algoritmos. Necesito esta funcionalidad dentro de mi sistema y bueno, después todo eso va a llevar un proceso de esa funcionalidad, de esa breve descripción que realmente sirva como para que esté en el backlog y para que se ejecute dentro del equipo. Pero bueno, en principio no debería tener todo esto, que es lo que los requerimientos tradicionales por lo general se detalla. ¿Mm? Bien, y acá hablé recién de backlog, ¿sí? Todas estas historias de usuario, ¿sí? Están dentro de un backlog, conforman la parte del backlog. Entonces acá tenemos una mirada, una gráfica, ¿sí? De cómo podríamos estar entendiendo hoy las historias de usuario. En todo backlog, en todo producto, en servicio, vamos a tener grandes temas, grandes ideas a desarrollar y que son enormes, ¿sí? De lo que va a tener mi producto. Eso después se puede descomponer o lo podemos, por alguna dinámica, tener como épicas y features. Ahí de vuelta, son grandes temas, un poco más diferenciados de hacia dónde apuntan, que tienen principio y final, que tienen un alcance detallado, si bien es grande, lo tienen detallado. Y entonces en ese lado tenemos las épicas y features dentro de mi backlog. Seguido esto voy a tener las historias de usuario. Esto que voy a estar, todas estas épicas y features las voy a estar decomponiendo en muchas o en distintas historias de usuario, ¿sí? Acá es al nivel de detalle de lo que tengo una épica, la historia de usuario va a ser mucho más detallada de lo que tenía épica, porque me estoy refiriendo a una funcionalidad específica. El epic o el feature puede ser a todo una funcionalidad grande, un paquete de funcionalidades o una necesidad dentro del producto, ¿sí? Entonces, ahí en el medio, con esa diferenciación, tenemos las historias de usuario. Podemos entrar más en detalle y dentro de un Scrum, una planning de Scrum, se puede empezar a dividir estas historias de usuario en tareas, ¿sí? Como para tener un detalle específico de qué es lo que voy a estar desarrollando dentro de cada historia de usuario y un poco bajar la, el desconocimiento o esta solución que voy a estar aplicando dentro de las historias de usuario, ¿sí? Y Y después, por último, sí. dale, Pablo, dale, dale. No, por último ahí el tablero, que bueno, siempre vamos Sí, a trabajar con un tablero, ya sea en Scrum, Kanban o algún marco de agilidad. Vamos a tener
por lo general, en el tablero voy a tener las historias de usuario. Puedo de alguna manera, y depende qué tablero sea, si es uno físico, es una herramienta ahora virtual, voy a tener distintas formas de tablero y distintas representaciones para esas tareas o subtareas o como se llame. ¿Sí? Pero un ¿Sí? poco, para entender el detalle, está ahí entre las Exacto. épicas y las tareas. Tal Sí, cual, Martín. tal cual. No, ahí un poco la representación es un poco la vista, ¿no? La vista bueno, a veces podemos hablar de estructuras de backlogs, ¿no? Cómo lo vamos desglosando. Acá no queremos hablar de una estructura de backlog, pero sí como muchas veces también este embudo que estamos viendo, si lo leemos de izquierda a derecha, también nos indica un poco el refinamiento, ¿no? Que muchas veces suceden en algunos equipos o el que necesitamos como para justamente tener, cuando empezó Pablo a contar, ¿no? Esto de historias de usuario como una breve descripción. Bueno, a veces esa breve descripción, para llegar a este estadio de historias de usuario, requiere cierto trabajo, cierto refinamiento, ciertas revisiones, como para poder ir desmenuzándolo y llegar a esta instancia, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, un poco de alguna de estructura de historias de usuario. Pero básicamente, a veces esto se lee como que un gran tema, muchas veces lo podemos refinar, lo podemos abrir en diferentes épicas o características de nuestro producto, ¿no? Features, características del producto y servicio, pero así todo necesitamos seguir refinándolo, necesitamos seguir revisándolo y hacerlo cada vez más chiquito para llegar a esto que llamamos historias de usuario, y que ahora vamos a ver cuán chiquito tiene que ser. Lo importante acá, y ya hay una diferencia, o aquellos que por ahí en esa nube de palabra decían, bueno, una user story es una tarea, bueno, acá ya empezamos a marcar algunas cositas, ¿no? En realidad no es una tarea, ¿no? Las tareas, una user story después vamos a ver que puede tener un conjunto de tareas o un grupo de tareas que pueden participar diferentes personas para que se cumpla. Con lo cual, si hablamos de user story o de historias de usuario, no hablamos de tareas, ¿no? Esto, si quieren, es un primer punto a marcar, pensando en la nube de palabras que teníamos antes, no son tareas, ¿eh? No son tareas. ¿Por qué? Porque las historias de usuario son descripciones breves, funcionalidades, requerimientos, necesidades, desde el punto de vista, desde la mirada de un usuario o de un cliente. Con lo cual, consecuencia de eso, podemos decir que no son tareas. Bien. Justo ahí, Luna, tenés mano levantada, ¿no? Sí, en realidad no soy Luna, No sos Luna Luna, fue mi hija esa que voz no usó por era. última Te vez la quedó el de compu. tu hija, me parece. Sí, sí, sí. Me ¿Cómo sorprendió andan, esa chicos? voz. Sí, sí. Luna con bueno, una pregunta que tenía es, ¿quién escribe la user story? ¿Es el product owner? ¿Es alguien del equipo pensando en lo que interpreta el usuario? ¿Pueden dar un poquito de detalle sobre eso? Mira, si trabajas en un marco, justo dijiste una palabra ahí clave o un rol clave que es el product owner, si trabajas en un marco de Scrum, digo, ¿no? El product owner nace o aparece desde el rol, como un rol dentro del marco Scrum. El marco te dice que las historias de usuario las escribe y las define principalmente el product owner. El tema de la escritura, acá donde decimos que cuando hablamos dentro del mundo de la agilidad, que los equipos se autoorganizan, bueno, parte de esa autoorganización también es definir quién las escribe. ¿Ok? Entonces no hay algo que me diga la tengo que escribir yo, la tenés que escribir vos. Sí o sí la tienen que escribir el product owner. Acá es donde el equipo se tiene que autoorganizar y queda a criterio del equipo quién la escribe. Lo que no tiene que pasar es que la escribamos, es que alguien del equipo la escriba sin esa representación, ¿no? De lo que realmente quiere el usuario, sin esa representación de lo que no necesita nuestro negocio o nuestros clientes, ¿no? Ahí sí la voz o el rol que implica esa conexión, esa representación de negocio o esa representación de producto o servicio es el product owner. Ahora, en la escritura, no quiero decirte quién sí, quién no, digamos, yo prefiero
que eso sea autoorganizado por el equipo, digamos. O sea, si te sirve que lo escriba el Product Owner, que lo escriba el Product Owner, si te sirve que lo escriba otra persona del equipo, que lo haga, siempre y cuando estemos todos de acuerdo de que va a ser así, y que sirva para desarrollar ese producto o ese servicio. La verdad que no lo encajaría en un rol, sí o sí lo hace fulano, si no, no sirve, digamos, ¿no? No sé si con eso te contesté. Sí, sí, gracias. Bien. Yo por mi lado creo que me da pie eso a estos tres componentes, ¿sí? Que se tienen Exactamente. que dar dentro de la historia de usuario, que me parece mucho más importante que la escritura en sí, ¿sí? Me parece que estos tres componentes se tienen que dar. Primero, que exista la tarjeta, ¿sí? Que exista la tarjeta y que refleje esta breve descripción de la funcionalidad. Esto es lo que alguien lo tiene que escribir, que puede ser el PO, puede ser parte del equipo, puede ser una autoorganización mismo del equipo, tiene que estar sí o sí, como decía Martín, la visión del negocio, pero esto es como la entrada principal para lo que sigue, que es la conversación, donde mínimo la historia de usuario no puede ser escrita por una persona, sino que tiene que estar conversada y tiene que haber mínimo un par de preguntas como para entenderlo. Entendamos que esta historia de usuario es una breve descripción, no me va a dar todo el detalle que necesito, ¿sí? Entonces, estas preguntas, ¿sí? que se van a dar, ¿sí? Son muy importantes como para poder aclararlo y continuar con la confirmación, ¿sí? Es decir, acá en un rol de Scrum, un poquito con el rol de PO y de equipo de desarrollo, vamos a hacer esta confirmación. Entendimos esto, esto es lo que vamos a hacer, esta es la historia, cumple con las condiciones, me aseguré de tal o cual cosa, acordamos que esto se hace, esto no se hace, se detalla todo esto, se da en la mano, ¿sí? Quizás no tan formal, pero se confirma, se acepta, y con esto está ya definida esta user story, ¿sí? Ujú. Sí, Entonces, ahí volviendo a la pregunta de quién la escribe, lo que dice Pablo es la clave, digamos. No es, y acá hay un tema fundamental con esto de las historias de usuario, ¿no? Que puede suceder con cualquier otro ítem del backlog o cualquier otra entidad que le queramos dar, ¿no? No es en sí el problema o la temática de la historia de usuario, sino que lo importante es las conversaciones que se generan para que justamente todos entendamos lo mismo, digamos, ¿no? Estamos hablando de que en una breve descripción, el tema es que el tema en sí es las conversaciones que se generan en el equipo. Si yo le pongo foco solamente a la escritura y defino, bueno, yo escribo la historia de usuario, pero la tiro, la dejo tirada en una herramienta, o la escribo en una tarjeta y la dejo pegada en una pizarra o en una pared, o la tiro arriba en el escritorio, por más que lo escriba quien lo escriba, no va a tener sentido si no se genera esas conversaciones de equipo, ¿no? Donde el equipo entiende qué es lo que está buscando, qué es lo necesario, y tener esa confirmación, que al fin y al cabo lo que nos da es un alineamiento, digamos, ¿no? No hay estructura que nos garantice que todo va a salir perfecto, digo, desde ningún lado, ni una historia de usuario, ni un requerimiento funcional, ni ningún documento nos garantiza que lo que se escriba sea perfecto, sino lo importante es el entendimiento que hay entre, sobre todo cuando hay un equipo de trabajo asociado atrás de esto, digamos, ¿no? bien, ¿alguna duda más? ¿Algo que quieran ahí levantar el micrófono? Sí, hola Bueno, Pablo y sí, hola. Martín. Tengo una consulta. Rafael Moya les saluda. ¿Cómo te va? Algo que he observado a veces cuando se están haciendo este levantamiento de las historias de usuarios es un poquito lo que mencionaba Martín, o sea, que hay cosas que pueden quedar por ahí tiradas, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? ¿Cómo nos aseguramos que esto se condensa, ¿verdad? En un documento que nos pueda servir como de guía en lo sucesivo, porque algunas cosas pues quedan, y nos ha pasado, le digo yo no soy experto en Scrum, pero sí he sido usuario de la metodología, donde me ha estado apoyando un equipo respecto a esto, ¿verdad? Y han habido algunas aristas que se han quedado por ahí
no consideradas eventualmente cuando ya el proyecto comienza a ejecutarse, ¿verdad? Entonces, entiendo que pues el tema de agilismo no necesariamente significa que las implementaciones van a ser rápidas, pero algunas funcionalidades, si no se dejan bien documentadas, puede hacernos retroceder en el tiempo a tener que revisar qué fue lo que se definió inicialmente si no se hace de una manera contundente y efectiva al inicio. Sí, a ver, ahí hay varias cosas, digamos, ¿no? Que contaste. Uno tiene que ver con lo que hablábamos recién de las conversaciones, ¿no? Si yo hago un requerimiento y no se generan esas conversaciones, posiblemente lo que se genere, lo que se desarrolle, lo que se construya, no sea lo correcto. Por otro lado, vos decís, bueno, pero pasa el tiempo y necesito una documentación porque me olvidé, porque a veces la misma empresa me necesita que genere cierta evidencia o cierta documentación. Vamos al manifiesto ágil, ¿no? Dice producto o software funcionando por sobredocumentación exhaustiva. Eso no quiere decir que no se documente, ¿ok? Y si hay que documentar, serán parte de las tareas y de las actividades que tenga que hacer el equipo. Una user story no es una documentación funcional, ¿no? Es algo que me permite desarrollar o evolucionar mi producto, ¿no? Entonces, si hace falta complementarlo con documentación, se tendrá que hacer. Será parte de las tareas que tenga el equipo, digamos, ¿no? Será parte de ocupar algún capacity de mi equipo o de mis sprints para generar esa documentación. Documentación que me tiene que servir, ¿no? Siempre vayamos al manifiesto donde dice producto funcionando por sobredocumentación exhaustiva. Entonces, si el producto me funciona, pero además necesito la documentación, bienvenido sea, se documentará. Habrá que documentar, digamos, ¿no? Trabajar en un equipo ágil o en Scrum o el marco que sea, si alguien considera que no se tiene que documentar, está equivocado, ¿no? Lo mismo que vos dijiste, bueno, hay que ser más rápido. Ojo con hay que ser más rápido en la agilidad. Que también a veces hay confusiones, y aprovecho el punto que dijiste, digo, no necesariamente tenemos es más rápido. Sí, lo que generamos es entregables más rápido, que no necesariamente quiere decir que seamos más rápido de lo que hacíamos en 2 años, ahora con agilidad lo vamos a hacer en 1. Lo que vamos a cambiar es el time to market, o sea, vamos a empezar a entregar, a generar entregables más rápido. Eso no quiere decir que todo lo que hacíamos en 2 años lo vamos a achicar a 1. Digamos, ojo con la interpretación de Sí, velocidad o de rapidez en los equipos ágiles, ¿no? sí, no, y eso me queda claro, fíjate, Martín, en lo personal. Pero algo que sí en mi experiencia ha tenido pues algunas oportunidades es esa parte, de que a la hora de levantar bien el requerimiento, independientemente lo vayas a hacer en etapas o no, hay que retroceder muchas veces porque la definición no se termina de aterrizar. Entonces, pero Claro. ahí es donde creo que es bien importante la etapa de definición que quede bien documentada y no quede pues con una sesión, ¿verdad? Sí, o sea, hay que tener las sesiones, ¿verdad? Donde están todos los equipos. Y otro tema bien importante es el mapeo de los participantes, o sea, porque a veces, digamos, en la historia de usuario, lo que pasa es que hay mucha gente que sí conoce del problema, que sí conoce de lo que se requiere hacer, pero al final, digamos, ¿cómo asegurarnos que no empezamos desde bien de cero pues, o bien abajo? Pues porque eso al final es un tiempo que pues tenés un recurso bien limitado, ¿no? Sobre todo de todos los participantes. Entonces, identificar bien quién debe de estar, porque al final el tema de la historia de usuarios, lo que recibí son insumos de los expertos que están teniendo la necesidad para resolver una situación o un problema. Ok, está claro. Ahí preguntan por algún ejemplo. Ahora vamos a dar, igualmente si alguno quiere escribir algo, lo puede ir haciendo. Con respecto a lo que decís vos y para salir un poco y avanzar con nuestra presentación, no nos olvidemos que también tenemos que trabajar en iteraciones cortas, inspect and adapt, ¿no? Inspección y adaptación. Si vos ves que algo no quedó bien definido o algo no se entendió o lo que sea, es adaptate rápido, no esperes un periodo largo para darte cuenta de que tu documentación no servía o te faltaban personas o lo que sea, digo, ¿no? Acá donde tenemos el inspect and adapt o la inspección y adaptación rápida, de eso también se trata.
Si querés después volvemos cualquier cosa al tema, así avanzamos un cachito más, y gracias por la pregunta y la duda. Ahí, Pablo, tenés la mano levantada también, ¿no? Sí, Sí, ahí ¿cómo le están? quedó. Bien, hola. Ahí prendo mi cámara, sí nos Ahí está, conocemos. ¿Cómo Pablo. están? ¿Qué haces? Tenía una duda respecto a las instancias de conversación y confirmación. ¿Cuál es el mejor momento para que se dé esta conversación respecto a una historia de usuario, digamos? Y otra duda es también, antes de generar la carta, ¿no es necesaria una conversación, digamos, para poder reflejar justamente estos momentos más importantes, elementos más importantes de una historia de usuario? Bien, a ver, con respecto al mejor momento, ¿sí? Si estamos hablando de una dinámica de Scrum, ¿sí? Marco de Scrum, seguramente esto se haga durante el refinamiento, donde vos vas a empezar a descomponer todas esas épicas, esos features en distintas tareas, ¿sí? Entonces, ahí vos vas a empezar a descomponer según la prioridad que tenga el negocio, ¿sí? En lo que se va a trabajar. Entonces, ahí seguramente se dé en la práctica, se dé la conversación y la creación de esa tarea, ¿sí? Va a depender un poco de cómo va a ser el aporte del negocio, cuál es el producto, cómo se están trabajando, ¿sí? Pero en esos refinamientos sí se va a dar mucho toda esa dinámica. Y también, ¿sí? Estamos hablando de acá, no vamos a estar trabajando todas estas conversaciones, ¿sí? Toda esta revisión de las historias de usuario, lo vamos a hacer para lo que se va a trabajar, para la planificación del siguiente sprint, o si tenemos un roadmap de sprint siguientes, a una definición o algún marco de lo que vamos a estar trabajando en los siguientes sprints. Entendiendo de que no voy a hacer todo este detalle de épicas o el detalle de toda esta historia de usuario, no lo voy a hacer como una planificación grande al comienzo, ¿sí? Sino que lo voy a ir haciendo iterativamente con cada una de los sprints o de las necesidades del negocio que vayan valorizándose más. ¿Sí? Entiendo. Y al momento de tener esta conversación y también generar la confirmación de las mismas, ¿es necesario que las personas quienes lean estas historias de usuario sepan qué es, digamos, el formato? Porque en mi experiencia me sucede, bueno, yo desarrollo historias de usuario, em, y me encuentro con que a veces hay dudas, aparecen criterios de aceptación, escenarios, el contexto principal, digamos, que dice se quiere tal funcionalidad según un rol para tal beneficio, digamos. Y quien lo lee se pierde más en esas cuestiones que en entender, digamos, la historia de usuario. Entonces, por ahí, cómo se puede resolver eso? El que lo tiene que entender, o los que los tenemos que entender, somos los integrantes del equipo, digamos, ¿no? Por eso están estas conversaciones. Alguien externo al equipo, y no sé por qué estaría leyendo cuál es la idea, ¿no? de entender ese requerimiento. Por ahí no hace falta que lo lea, por ahí hay quien tiene que entender, alguien externo al equipo, no sé, entender cuál es el objetivo del sprint, ¿no? Qué es lo que se va a entregar al final del sprint y no tanto a nivel de historia de usuario. La historia de usuario tiene que ser entendida por el equipo, digamos. Y si no se entendió, y si hay algo que no te sucede, bueno, es parte de nuestra mejora, ¿no? Entendamos que siempre esto no es una fórmula mágica. Probás lo que dije antes, ¿no? Inspección y adaptación. Probás de una manera, no te funciona como vos lo esperabas o te funciona a medias, rápidamente hay que tomar acciones para modificarlo. No nos quedemos así si esto no se entiende. Con lo cual hay mucho de Inspect and Adapt, de inspección y adaptación, pero respondiendo a tu pregunta, tiene que ser el equipo sí o sí. Perfecto, gracias. Bien, ajá. Muy bien. Bueno, continuamos un poquito, ¿sí? Acá está esta regla mnemotécnica así de las propiedades que debería cumplir, ¿sí? Estas historias de usuario, ¿sí? Para eso se usa la palabra invest, ¿sí? Donde la historia de usuario debería cumplir estas 6 propiedades, esas 6 condiciones, ¿sí? Primero, que sea independiente, ¿sí? Que no tenga dependencias con otras historias de usuario o con alguna necesidad puntual
con lo cual yo pueda trabajar esa historia de usuario, esté disponible para trabajarse, ¿sí? Después, que sea negociable, es esta conversación y este acuerdo, ¿sí? Tiene que tener toda esa importancia como para poder negociar entre el negocio y el equipo de desarrollo qué es lo que se va a estar entregando con esa historia de usuario y en todo caso hacer una división, generar una historia de usuario paralela u otra historia de usuario, ¿sí? Con ciertas negociaciones que no se van a llevar a cabo dentro de esta historia de usuario, sino se van a hacer dentro de otra. Tiene que ser valorizable, ¿sí? Tiene que tener un valor, tiene que tener una importancia para el negocio. Por eso la importancia, por eso que recalcamos siempre que el negocio tiene que aportar y es el principal interesado en esta historia de usuario, porque es el valor que le voy a estar dando al negocio para que se haga esta historia de usuario. Estimable, ¿sí? Acá el equipo va a estimar, va a tener que poder definir o de alguna manera entender el esfuerzo que le va a requerir hacer esa historia. Después está la palabra small, ¿sí? Que no sería algo small, sino sería de un tamaño apropiado, ¿sí? De vuelta, si hablamos de Scrum, estamos diciendo de que esta historia de usuario yo la tengo que entregar con las condiciones que se hayan negociado al final del sprint. Entonces, esta historia de usuario debe responder a ese tamaño necesario o apropiado, mejor dicho, para que se pueda entregar al final del sprint. Y después testeable, ¿sí? Tengo que poder probarlo y que esté, que las condiciones que impuse para esa historia se cumplan y que pueda tener un testeo, un entendimiento de que esa historia de usuario está cumplida y es aprobada. Esto que comenta Pablo, con estas propiedades, es como una pequeña guía o un pequeño marco para darle mejor forma, y en esto que hablábamos al principio de Inspect and Adapt, de ir evolucionando. Bueno, son las cosas que a veces tenemos que esta guía o este pequeño marco del Invest debería ser como nuestro horizonte, ¿no? Hacia dónde ir llevando nuestras historias de usuario. Difícilmente podamos tener historias de usuario que cumplan con todo esto del día 1, y eso no quiere decir que esté mal, justamente es parte de la evolución. Yo puedo arrancar con algo chiquito, pero por ahí no lo puedo estimar, por ahí no le puedo poner un valor, todavía la negociación no está media floja, no es tan independiente porque depende de otros requerimientos. Bueno, no implica que si no hago el invest no es una buena historia de usuario, sino al contrario, ¿no? Esto tiene que ser como nuestra guía, nuestro horizonte, y tratar de que en esta evolución ir logrando en algún punto el mejor escenario de un invest. Bien. Como siguiente punto teníamos esta encuesta. Yo creo que estamos medio corto de tiempo, ¿no? Se dieron varias conversaciones que estuvieron buenas, así que yo lo saltearía. ¿Te parece, Martín, esto? Dale. ¿Sí? Y seguimos un poquito adelante. Como siguiente punto, la estructura, ¿sí? Algunos ya la habrán visto, o la mayoría, y como nos sacó cuánto conocíamos, ¿sí? La estructura que voy a seguir es cómo, quiero, para, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? Ahí me tengo que poner en los zapatos del usuario, ¿sí? En el que va a utilizar esta funcionalidad, ¿sí? Y describir quién soy, ¿sí? Como usuario, como negociador, como, digamos, el rol que vaya a utilizar esta funcionalidad, qué es lo que quiere que se haga, ¿sí? Qué es lo que necesito que se haga, ¿sí? Y entender para qué se necesita, ¿sí? Yo, si quiero entrar a un sitio web y darme de alta, tengo que entender para qué necesito darme de alta. O si quiero entrar a el banco a hacer una transferencia, quiero entender cuál es la necesidad de esa transferencia. Entonces, esta breve descripción, ¿sí? Se va a manejar con estos tres componentes: el cómo, el quiero y el para, ¿sí? Con esto vamos a lograr, como ejemplo, ¿sí? Tenemos
estas historias de usuario, ¿sí? Que, no sé, alguien quería ver unos ejemplos, ¿sí? Y ahora entramos un poquito en detalle. En el primero es como usuario, ¿sí? Quiero registrarme en un sitio de ofertas laborales, ¿sí? Como para buscar empleo, porque es una condición necesaria, quiero registrarme y ya tengo la búsqueda de empleo, ¿sí? O por el otro lado, como cliente, ¿sí? Que acá estamos hablando de un banco, quiero retirar dinero del cajero automático, ¿sí? Para evitar ir al banco y hacer una fila. Entonces, esa necesidad del rol del usuario en el que estamos parados tiene una explicación, tiene una necesidad y una explicación de por qué necesita hacer eso, ¿sí? Que esto le va a dar también bastante valor a las historias de usuario. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, pasamos a otra condiciones, sí, que también vamos a utilizar bastante con las historias de usuario, que es el definition of ready y el definition of done, ¿sí? Primero empecemos con el definition of ready, ¿sí? Donde es estas historias de usuario cuando el equipo dice, listo, esto está listo para tomarlo, esto está listo para empezar a trabajar. ¿Qué significa que esté listo? ¿Y qué significa que entiendo todo el trabajo que me queda por hacer? Entiendo todo lo que necesito, ¿sí? Entonces, de vuelta, acá con los equipos, la autoorganización de los equipos y un poco el conocimiento de las necesidades de cada equipo y del producto o servicio que estén manejando, van a llegar a un acuerdo entre el PO y el equipo de desarrollo, ¿sí? Sobre esa necesidad, ¿sí? De que esa historia de usuario, ese ítem, está listo para empezar a trabajar, ¿sí? Vimos, por ejemplo, que condiciones necesarias son que esté la tarjeta, que esté la conversación, que esté la aceptación, ¿sí? Pero puede haber otras necesidades, sí, que acá el equipo y el PO van a tener que acordar, y en base a la experiencia que vayan teniendo en las interacciones, van a empezar a entender y a mejorar esta condición de listo y van a tener como su checklist o sus necesidades importantes para cumplir esto, ¿sí? ¿Qué puedes pasar, ¿sí? Si no tengo esta definition of ready? Si agarro historias, ¿sí? Que realmente dije, bueno, en su momento en la planificación las tomo, ¿sí? Pero cuando las voy a trabajar me falta entendimiento, no conozco todo el trabajo que hay por hacer, o tengo ciertas dependencias o algún impedimento, ¿sí? Entonces me va a empezar a pasar de que mi compromiso, ¿sí? En la iteración no se cumpla, ¿sí? Y por lo tanto el valor que quiero entregar al negocio, ¿sí? El incremento de producto no sea tal porque en mi planificación o en las historias de usuario no estaban listas para empezar a trabajar, ¿sí? Y eso va a ser, de vuelta, distintas conversaciones, distintas aceptaciones y un poco el refinamiento de las historias de usuario para entender que realmente están listas y puedo empezar a desarrollarlas. ¿Sí? Y después tenemos el definition of done. Ahí me quedó mal el título, así que eso después lo anoto para cambiarlo. Este es el definition of done. Cómo el equipo dice que esta historia de usuario está terminada, está lista, ¿sí? Entonces, de vuelta, qué condiciones tiene que cumplir esta historia para decir que está hecho? Y que todas las pruebas se hicieron y que el cliente o el usuario va a utilizar esta funcionalidad tal cual se necesitaba. Bueno, es otro acuerdo que va a tener que hacer el PO y el equipo de desarrollo para entrar en el detalle de qué está hecho, ¿sí? Muchas veces dicen, se pregunta, bueno, que cuando está hecho está en producción o está en un preproducción que lo tiene que tomar otro equipo para hacerlo. Bueno, depende de la magnitud de los proyectos, de los productos o de las organizaciones, ¿sí? Vamos a tener distintas condiciones de hecho, ¿sí? Mismo,
hablamos acá de documentación. Para estar completo tiene que estar documentado y productivo. Bueno, puede ser un acuerdo, ¿sí? De acuerdo al equipo y al producto que estén desarrollando, que esas son dos condiciones necesarias para que esté hecho. Si llega al final del sprint y no está la documentación, no estaría hecho, o si no está productivo, no estaría hecho, ¿sí? Son acuerdos de vuelta entre el PO y el equipo de desarrollo. Tal cual. Ahí, Pablo, déjame complementar como para Dale. redondear el definition of done y el definition of ready. Digo, el cómo se implementa esto son los acuerdos que hace cada equipo. Lo importante de esto es focalizarnos, ¿no? Nos ayuda a focalizar. Antes habían hecho una pregunta o habían hecho un comentario de, bueno, pero después no se entendió, sí se entendió. Bueno, esto nos ayuda insisto, sin ser fórmulas mágicas, nos ayudan a evitar ese tipo de situaciones, ¿no? De, bueno, para decir que esto está bien, está ok, o la podemos empezar a construir, o lo podemos dar como listo, estos son nuestros acuerdos. Y no hay discusión sobre eso. De última, si le pifiamos como equipo, como acuerdos de equipo, los tendremos que mejorar, pero no perder tiempo después en, uy, pero no lo entendí, uy, pero yo creí que ya estaba listo, pero no estaba listo. Bueno, para eso están estas pequeñas puntos, tanto de estas definiciones, estos acuerdos, que nos permiten optimizar, ¿no? No perdamos tiempo en discutir si me lo dijiste, si no me lo dijiste. Tenemos estas definiciones, estamos de acuerdo, está listo. Está listo para tomar o está listo para entregar. Y si eso no funciona o pasa algo, los responsables somos todos, ¿no? Es el equipo. Y en todo caso tendremos que mejorar nuestras conversaciones, mejorar nuestras definition of ready o nuestra definition of done, seguir evolucionando nuestro invest, ¿no? Para que sean cada vez cosas más chicas y más estimables. Bueno, son todos pequeños, como pequeños marcos que me van a permitir mejorar el funcionamiento del equipo. Bien, buenísimo. ¿Te parece si hacemos este Menti con los beneficios, ¿sí? Que entiendan Dale, ¿qué ustedes a beneficios partir vemos acá? bueno, de sus conocimientos y lo que fueron trabajando? Déjenme que adelanto hasta... Bien, acá estamos parados en... De vuelta, otra nueva palabra para donde que ustedes nos cuenten un poco también este definition of done, ¿sí? ¿Qué beneficios, ¿sí? Si quieren parados un poco en su rol diario, en su trabajo diario, ¿qué les mejoraría o qué beneficios ven a aplicar este acuerdo entre PO y equipo de desarrollo de, listo, esto realmente está listo y podemos avanzar? Copio el link de vuelta por si no lo tienen. A ver que lo busco. No tengo el chat, acá está. Bien, por si alguno no lo tiene y lo copio de vuelta. Bien, Pero están bueno, ahí ya buenísimos van los saliendo. beneficios que están saliendo, están muy buenos. Mejora de la comunicación, evitar pérdidas de tiempo, y se fue. Perdón, ahí está. Ahí estamos. Confiabilidad, establecer líneas, alineación. Está muy bueno, exactamente. Misma visión. Misma visión, exactamente. Son todas. No discutir No los problemas. discutir, exacto. Buenísimo ese, buenísimo. Bueno, foco en una sola cosa. Bueno, en realidad está bien. ¿Ven? Todos estos beneficios son exactamente todo lo que nos podrían llegar a dar estos definition of done, definition of ready, el invest. Digo podría porque, insisto, estos no son fórmulas mágicas. Hay que trabajarlas permanentemente, pero no tenerlas, por ahí nos estaríamos evitando o privando, mejor dicho, de tener todos estos beneficios. Entonces, creo que muchas de las problemáticas que fueron surgiendo se podrían resolver con este tipo de cosas, ¿no? Definición, o acuerdos de equipo, a veces llamémoslo, a veces no hace falta ponerle el título de Definition of Plan of Ready, pueden ser acuerdos de equipo que también nos permitan justamente
poner foco y todos estos beneficios que están poniendo acá, que tienen que ver con todo esto. Con lo cual, un poco la invitación también para aquellos que vienen trabajando en este esquema o quieren empezar a trabajar con historias de usuario, pero en realidad aplica para cualquier tipo de requerimiento. Esto lo podemos usar en cualquier tipo de situación. Digo, los acuerdos, como un definition of ready o un definition of done, acuerdos de equipo para justamente lograr todo este tipo de beneficios. Aunque no uses user story y uses otro tipo de requerimientos, también te pueden servir aplicar acuerdos de equipos de este estilo. Bien, buenísimo. ¿Alguien que quiera comentar? O, a ver, acá nos quedan ya las dudas de lo que fueron las historias de usuario. Si alguien tiene una duda, ahí ya estamos terminando, así que pueden levantar el micrófono y charlamos un poquito más, ¿sí? Quedaría acá para revisar un poco lo que son los criterios de aceptación, ¿sí? Que es una parte también muy importante y que lo vimos al principio. Bueno, eso quizás haremos otra charla como para entrar bien en el detalle también en los criterios de aceptación y cómo utilizarlos y cómo escribirlos de mejor manera. Ahí Pablo levantó la mano. Pablo. Sí. Si tienen algunas herramientas que nos quieran recomendar para la documentación de User Stories. Herramientas, pueden ser un post-it, si estás en el presencial. No, como herramientas digitales, por ahí tenés algunas como Jira o Azure DevOps, como por ahí de las herramientas más utilizadas hoy en las organizaciones, que tienen cierta estructura, que te dan algunos beneficios para relacionar una historia de usuario con otra, para ponerla en un sprint. De hecho, tienen gestión de backlogs, sprints, que vos le podés poner una fecha y un fin. Pero después tenés herramientas más básicas, como puede ser un planner, como puede ser un Trello, que también te permiten escribir historias de usuario. La realidad es que la estructura es bastante sencilla, por lo que había mostrado antes Pablo, con lo cual no requiere de una super herramienta. Podría ser en un Excel también, digamos, o sea, podría ser cualquier tipo de herramienta. Acá lo importante es que el equipo conozca dónde se escriban, dónde están, y que se generen las conversaciones. Te puedo recomendar la mejor herramienta del mundo, pero si el equipo no lee la herramienta, o no usa la herramienta, o no se generan esas conversaciones, lo único que vas a lograr es un excelente repositorio de historias de usuario que nadie va a leer, o que no se van a interpretar, o que no te permiten generar ese producto funcionando que uno quiere, digamos, ¿no? Entonces, lo importante es que se genere la dinámica de equipo y se generen las conversaciones. Como herramientas de mercado, te digo, Jira y Azure DevOps son hoy, creo que las más utilizadas como herramientas de gestión de backlog también, ¿no? Más allá de la user story, como gestión de backlog. Bien, sí. Ahí recomendaron una que es Planner, que no la conozco, pero me parece importante en el sentido de que por ahí en la visualización, por ejemplo en Trello, lo usaba mucho en mi equipo, en mi experiencia, Trello es como tiene una presentación muy difícil de leer, ¿no? Y también aburrida para el que la tenga que leer después si el desarrollador la toma, entonces algo como capaz más elegante o más visualmente agradable. Buscaba por ahí, digamos, alguna recomendación, ¿no? Claro. Sí, desde lo visual, ahí está bueno el punto, no sabría decirte cuál es la más linda desde el punto de vista, leo una user story y visualmente me seduce, por decirlo de alguna manera. No sé si hay algo así que sea tan linda, digamos, pero sí desde la gestión de backlog, ¿no? Trello es una herramienta más básica, pero como te decía, digamos, por ahí si tenés que empezar, si no tenés nada, empezá con la básica y no te focalices en que la herramienta te va a solucionar todo, sino focalizate en que se generen esas conversaciones, de que el equipo entienda dónde están, y después evolucionás, ¿eh? Después evolucionás hacia una herramienta un poquito más potente. Seguramente en el corto plazo habrá algunas herramientas más fuertes. Pero sí, las que te dije son las que más se utilizan.
Planner es Hay de una Microsoft. muy dedicada a lo que es historia de usuario, que es el Pivotal Tracker. O el Esa es Pivotal, tal cual. puro historia de usuario, pero lo que, como decía Martín, Jira o Azure te ayuda un poco más al contexto, a toda la gestión. Y sí, esta es una técnica que lo único que necesitas es Post-it. Así que cualquier herramienta que te dé Post-it ya podés empezar y después de ahí ir mejorando. Tremendo, gracias. Bueno, gente, ahí estamos en horario. Bien. Perdón, se nos fue un par de minutitos. Pero bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Cualquier otra duda está en el link donde se registraron, hay un mail, nos pueden contactar por ahí. Y si no, bueno, los esperamos en la próxima charla. Pablo, gracias. Muy bien, Y gracias a todos. gracias a Muchas gracias, chicos. Gracias a Bueno, todos. un Muy gusto bien. la Gracias. charla. Gracias. Excelente, muchas Muy gracias. bueno, gracias. Por nada. Gracias.